Hola, ¿qué tal amigos? En este video te enseño cómo tú puedes tener varias páginas web en un mismo hosting aquí con HostGator. Recuerda que vas a tener un cupón de descuento. Por ejemplo, aquí vemos la página normal y nos dice 40% de descuento, y aplicando el cupón te va a decir 50% de descuento. Aquí abajito tenemos los planes, y algo muy importante que yo te quiero recalcar es que el plan personal no te va a servir para tener varias páginas web en un mismo hosting, ni tampoco el plan emprendedor. Prácticamente estarías descartando estos dos primeros planes. Los planes que sí te van a servir para tener varias páginas web va a ser primero que nada el plan negocios y el plan turbo. De hecho, aquí te lo enseño con la flecha, nos dice aloja diversos dominios en el mismo plan. También acá en el plan turbo. Entonces, cualquiera de estos dos que tú quieras contratar te va a permitir tener varias páginas web dentro de tu mismo hosting. Puedes tener 10, 20, 30 páginas web. Recuerda que esto está sujeto obviamente a lo que sería el espacio de almacenamiento, porque si tú te gastas, por así decirlo, el espacio de almacenamiento, pues ya no vas a poder crear más sitios web, más páginas web. Entonces aquí, como puedes ver, el plan negocio tiene 50 gigas de espacio en almacenamiento para guardar pues todos los datos de tu sitio web, y el plan turbo tiene 75 gigas de espacio en almacenamiento. Estas serían las dos principales diferencias, y el plan turbo tiene otra principal diferencia, que es que tiene 2 veces más procesamiento. Entonces podemos decir que es un poco más rápido. Ya va a depender de ti cuál quieras contratar. Yo te puedo recomendar que si tú estás comenzando a crear varias páginas web, puedes comenzar con el plan negocios y simplemente después puedes migrar al plan turbo sin ningún problema. Esto te lo va a permitir hacer HostGator. Entonces, por ejemplo, para contratar el plan negocios, pues simplemente ya le das clic acá en contratar ahora. Y aquí viene un punto muy importante que yo quiero recomendarte. Recuerda que si tú lo contratas al mayor tiempo posible, pues más va a ser tu descuento y te vas a estar ahorrando más dinero. Yo te recomiendo contratar lo mínimo a 3 años, ya que te estarías ahorrando, en este caso al momento de grabar este video, 2.906 pesos mexicanos. Si lo ves en Estados Unidos, pues serían dólares. Entonces, como puedes ver, entre más tiempo, más dinero te vas a estar ahorrando. Y simplemente acá abajo dice ir al carrito, le das clic, y aquí pues recuerda que todos los planes de HostGator tienen un año de dominio completamente gratis. Aquí tú puedes poner, por ejemplo, el nombre de tu empresa. Por ejemplo, aquí yo puse Camila Shop de ejemplo, y acá tienes esta lupa de color azul. Le vas a dar clic en buscar para verificar que ese dominio pues esté disponible. Ahí nos dice que está disponible. Clic en adicionar dominio, y sinceramente ya no tenemos que hacer nada más. De acá de nuestro lado derecho te aparece ahí el cupón y te aparece ya el total del pedido. Como puedes ver, 2.677 al momento de grabar este video por 3 años. Créeme que es un precio bastante económico, ya que vas a poder tener muchas páginas web dentro del mismo hosting. Simplemente clic aquí en continuar con la identificación, y aquí tienes que poner todos los datos que te pide el sistema de HostGator para que después de esto procedas a realizar tu pago. Y como puedes ver, aquí te manda a esta ventana para que puedas realizar tu pago. Aquí arriba puedes elegir el método de pago. Yo te recomiendo tarjeta de crédito o PayPal, ya que son los dos más rápidos. Entonces tu cuenta se activa rápido. Acá si escoges tarjeta de crédito, pues simplemente rellenas tus datos y clic en finalizar compra para que ya te pueda llegar un correo con tus datos, y también puedas acceder a tu panel de control para que de allí puedas tú administrar todo. Recuerda que tu panel de control se encuentra aquí en la página principal, donde aparece este icono de persona. Dale clic y dice portal de cliente, dale clic en entrar, y aquí vas a poner tu correo, tu contraseña y clic en ingresar para que puedas administrar todo. Aquí, como puedes ver, ya estoy dentro del panel de control, y recuerda que aquí tienes esto que dice cPanel. Le vas a dar clic y se te va a abrir otra ventana. Dentro de esto se te abre esto que dice archivos, base de datos, y tienes este apartado que dice dominios, y desde aquí tú puedes apuntar. Por ejemplo, tenemos acá dominios,
y acá nos va a aparecer los dominios que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá nos aparece ofertas geniales, que es el que yo tengo apuntado a este hosting. Recuerda que, por ejemplo, si tú compras otro dominio en HostGator, solamente vas a comprar el dominio porque ya el hosting lo tienes. Y una vez que tú compres el dominio, en este apartado de aquí que dice dominios, acá tú lo vas a apuntar a tu hosting. De hecho, acá como puedes ver, yo tengo este que dice Amet. Simplemente le darías acá donde dice administrar y acá te va a pedir a dónde tú quieres apuntar el dominio. Acá dice configurar dominio, le vas a dar clic y aquí como puedes ver, acá en este caso dice cambiar plataforma, pero a ti te va a aparecer que tú configures una plataforma. En este caso tú tienes que seleccionar el dominio que hayas comprado, que sería el plan negocios o el plan turbo, y lo vas a configurar a ese hosting para que digamos que ya quede direccionado al hosting de negocios o al hosting de plan turbo que tú hayas comprado. Con esto pues ya así vas a hacerle con los demás dominios, los vas a estar apuntando a tu hosting que compraste, que te permite tener varios dominios. Como puedes ver, de esta manera es muy fácil y muy sencilla pues tener varias páginas web dentro del mismo hosting de HostGator. Recuerda que cualquier duda te invito a que me puedas escribir un comentario ahorita mismo para que yo te pueda ayudar. También por ahí tendrás los cupones de descuento para que los puedas aprovechar. Te veo en el próximo video.